Bueno, hoy día vamos a realizar el experimento número 5, que es acerca de sensores de temperatura y el flujo de aire de masa. Bueno, como procedimiento tenemos conectar el simulador AT3002 a la fuente de alimentación, conectamos la fuente de alimentación a la red, fijamos en auto manual en la posición manual, giramos los potenciómetros de aceleración y temperatura al mínimo en sentido antihorario. Fijamos el interruptor GER en la posición off, al igual que ignition, y encendemos el tablero. Comprobamos que la pantalla foul y el status están en la posición 00. Fijamos el interruptor de ignition en la posición on. El LED debe encenderse. Fijamos el interruptor ignition en la posición start. El LED encendido debe apagarse. El LED solenoide de arranque debe encenderse por un momento y luego debe apagarse. 2. Como siguiente punto, lo que vamos a hacer es mirar cómo actúa un sensor de temperatura, para lo cual el sensor de temperatura del refrigerante, que está ubicado en el panel encima del sensor inductivo, es un sensor NTC, coeficiente negativo de temperatura, el cual se lo va a identificar. Lo tenemos aquí. Vamos a fijar el multímetro para medir la resistencia y conectar sus puntas que prueben las puntas de prueba en los zócalos azules debajo del sensor. Para esto no vamos a considerar un polo positivo o negativo. Vamos a conectarlo aquí. Antes de realizar la medición hay que tomar en cuenta que el sistema no tiene que tener energía, para lo cual vamos a ponerlo en la posición, vamos a apagarlo y vamos a proceder a tomar las mediciones. En los zócalos del sensor de la temperatura vamos a tener un valor de 3.45 kiloohmios. Como siguiente punto, lo que vamos a hacer es, o lo que nos dice la teoría es, calienta el sensor cubriéndolo con su mano y observar cómo afecta su resistencia. La resistencia debe disminuir lentamente y poco. Vamos a dejar que el sensor regrese a su posición inicial nuevamente, para lo cual vamos a tomar la medida. Entonces vamos viendo que tratamos de incrementar la temperatura mediante la fricción y vamos viendo cómo el sensor le toma esa variación de temperatura como variación de resistencia. Entonces lo que hace un sensor NTC, y posteriormente, cuando esa temperatura de incremento baje, el sensor regresará a su medida inicial. 2. A continuación vamos a ajustar el multímetro en la escala de voltios en corriente continua. Y medimos el voltaje CD de la salida del sensor MAP. Encendemos el entonado en la posición ON START y procedemos a medir el voltaje desde el GND hasta el sensor MAP que observamos acá. Continuando con la medición, vamos a ir registrando los voltajes de salida que nos presenta el sensor de presión de aire. Conectamos el cable banana del multímetro a la señal de salida y observamos el voltaje. Para realizar estas mediciones tenemos que poner las RPM del motor a 1000 revoluciones, 2000 revoluciones, 3000 revoluciones, 4000 revoluciones, ir anotando los voltajes de salida que vamos a ir obteniendo en el multímetro a continuación. Ahora fijamos a 1000 RPMs, y obtenemos un voltaje
un voltaje de 0.95. Ahora variamos a 2000 RPM. Obtenemos un voltaje de 1.93. Ahora 3000 RPM, un voltaje de 2.9. Ahora a 4000 RPM, un voltaje de 4.09. Y por finalmente 5000 RPM, un voltaje de 4.90. Y esos son los valores que podemos anotar en la tabla. Ahora vamos con medir el sensor MAT, que lo ubicamos aquí. Posicionamos en la opción 1, numeral, en el monitor. Observamos la presión del sensor MAT. Ahora giramos el potenciómetro MAT y veremos cómo afecta. Lo siguiente que vamos a hacer es conectar en el zócalo MAP y a GND y vamos a ver qué voltaje nos da. Podemos ver que nos da un voltaje de 4.82. A esto vamos a hacer una variación girando el potenciómetro del sensor MAP y vamos a chequear los valores hasta tener un voltaje mínimo de 0.17 y un máximo de 4.82. La temperatura del aire del múltiple afecta a la masa de aire y la EQ del motor. Adapta la inyección de combustible de manera correspondiente. Es decir, que depende también de la temperatura del aire para saber la proporción de combustible que necesita la mezcla. De esa manera se evita la contaminación y la generación de gases tóxicos y también la reducción del consumo de combustible por parte del motor. Lo siguiente que vamos a hacer es observar la inyección en el pulso de encendido y cambiar la pantalla LCD a la pantalla de osciloscopio. 3 y numeral. Bueno, como siguiente punto conectamos el zócalo banana del canal 1 al de la inyección, que es el verde. Ya. A continuación, cambiamos el interruptor gear en la posición off. Ya, giramos el potenciómetro MAT al máximo en sentido antihorario. Conectamos un cable banana del CH2 al zócalo de la chispa superior de la bujía. Cambiamos la velocidad del motor a 3000 revoluciones. Ya. Ahora giramos el potenciómetro MAT y observamos cómo afecta el ancho de pulso de la inyección. Este procedimiento vamos a realizarlo al ir variando a distintas RPMs. Y vamos a ir observando la siguiente imagen del osciloscopio que nos presenta al ir variando las revoluciones del motor. Ya, con esto hemos concluido con nuestra práctica.